Bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores que nos hayáis invitado, no solo para presentar los trabajos que nosotros vamos haciendo en el parque, sino para poder aprender de las experiencias de otros trabajos en otros espacios. Entonces, yo soy Elena Villagrasa, que trabajo como técnico en el Parque Nacional, y hemos preparado una presentación junto con Ramón Antor, que subirá a comentar unos apartados después cuando yo acabe. Ya todo el mundo conoce el Parque Nacional de Ordesa, pero está bien recordar que estamos en un medio de alta montaña en el Pirineo Central. Es el macizo calcáreo más alto de Europa y llegamos a tener hasta 19 cimas que sobrepasan los 3.000 metros de altitud. En este mapa que presento, en zona gris, es lo que sería el territorio del Parque Nacional, y en una zona rayada en verde, la zona periférica de protección. Bien, pues considerando la superficie de la zona periférica y la superficie del parque, tenemos un total de 16.000 hectáreas que tienen más de un 60% de pendiente. Esto da un poco idea de las condiciones de trabajo de campo en la que nos encontramos. Dentro del parque hay 4 valles, que supongo que la mayor parte de vosotros ya conoceréis: el Valle de Ordesa, el Cañón de Añisclo, la Garganta de Escoaín y la cabecera del río Cinga, que es en Pineta. Y al norte estamos limitados por otro parque nacional, el Parque Nacional de los Pirineos franceses. Las líneas de trabajo que estamos desarrollando en el parque son 3. En primer lugar, el efecto del cambio climático. En segundo lugar, el efecto del abandono de los usos ganaderos tradicionales y los cambios de suelo y lo que conlleva, por tanto, en todos los ecosistemas. Y un tercer apartado, que sería la cooperación y la coordinación con otras instituciones que están trabajando en actividades similares a las nuestras, tanto otros departamentos dentro del Gobierno de Aragón como el Centro Superior de Investigaciones Científicas, universidades o ONG, ¿no?, que nos permitan tener un intercambio de información y generar pues unas relaciones que mejoren los resultados. En primer lugar, voy a citar una serie de actividades de seguimiento ecológico que son históricas, que las viene realizando el personal de guardería y que se merecen una mención en la presentación. Luego, más adelante, ya entraremos a hablar sobre el inventariado y monitorización de recursos naturales, que son unos trabajos mucho más específicos y que se vienen realizando desde el año 2007 con la empresa pública Sodemasa. En primer lugar, los censos de Sarrio, que ya sabéis que es un ungulado de media y alta montaña, que se le llama también Rebeco, como decía Mercé, que está presente en la cordillera Cantábrica y en Pirineos. Pues en Aragón, en el parque, los censos se vienen realizando desde el año 1987. Vienen coordinados por el Servicio Provincial y se repiten en primavera y en otoño, de tal manera que hay 20 transectos, 20 recorridos, y se recorren aproximadamente 147 kilómetros de territorio. Este índice kilométrico de avistamiento nos permite tener un seguimiento de la estructura poblacional, los índices de fertilidad, la sex ratio, la mortalidad el primer año, incluso el seguimiento sanitario. No solamente se realiza el censo de Sarrio en la zona de pasto supraforestal, sino que también hay recorridos en la zona de bosque. Entonces, en este mapa sobre el Parque Nacional se pueden ver los recorridos y el esfuerzo que se hace para barrer la mayor parte del territorio en la medida de lo posible. Y este ejemplo, simplemente he puesto un mapa de los que lleva el personal de campo, donde viene el recorrido que ellos tienen que realizar, que en este caso el desnivel era de 1.500 metros, porque es Carriata-Cotatuero, por si alguno de vosotros lo conocéis. Entonces, el personal va anotando los grupos o los ejemplares de sarrios que va viendo y localizándolos en su punto exacto. Bueno, el quebrantahuesos ya sabéis que es una especie que está catalogada en peligro de extinción, que está presente en todo el Pirineo y concretamente en el Parque Nacional tenemos una población bastante importante. Se está realizando el seguimiento de 8 unidades reproductoras y además dentro del Parque Nacional tenemos un punto de alimentación suplementaria, comedero, en el Valle de Escoaín. Pues aprovechando las actividades del comedero se lleva un
un protocolo de fichas y de seguimiento para tener las observaciones y los datos de radioseguimiento de los ejemplares que llevan emisor. En relación con el jabalí, desde el año 2004, 2006 y 2008, en la zona de pastos supraforestales se están cartografiando los polígonos de la zona ozada. En principio, no solamente es para evaluar la magnitud de los polígonos, sino que se pretende continuar en el tiempo para conocer la evolución de esa superficie ozada en la misma zona y normalmente se realizan en las mismas fechas, en primavera y en otoño. Además, se realiza un seguimiento de fructificación desde el año 2003, que es una herramienta que nos da información sobre la disponibilidad trófica del bosque, y tenemos un total de 50 estaciones de control que están distribuidas en los 4 valles, en el de Escuaín, Ordesa, Pineta y Añisclo, y tenemos 39 estaciones de haya, 7 de carrascas y 4 de quejigo. En cuanto a la colaboración con ayudas de investigación, pues bueno, del año pasado, del 2007, tenemos el trabajo de Inmaculada López Alados, que nos lo presentó ayer, el de matorralización de los pastos del Parque Nacional, y del 2008 tenemos en marcha el de biodiversidad vegetal, cuya investigador principal es Begoña García, que también está aquí, y otro sobre el crecimiento y el funcionamiento de bosques pirenaicos, que el investigador principal es Jesús Camarero. Y luego hay 2 que no solamente son en Ordesa, sino que son en varios parques nacionales, sobre genética de desmán ibérico y sobre las redes tróficas de las hojarascas en hayedos. Estos son los proyectos de investigación en marcha que el parque, digamos, en la medida de sus posibilidades, colabora en lo que puede. Y ahora ya empezaríamos a hablar de lo que son los inventariados y monitorización de recursos naturales en el parque, iniciados desde 2007, continuados en 2008 y durante 2009 siguen en marcha. Entonces, es la empresa pública Sodemasa la que los está realizando. Yo voy a presentar el proyecto Gloria Europa, que en realidad lo está desarrollando el IPE, el Instituto Pirenaico de Ecología, y que el investigador responsable es Luis Villar. Con este proyecto lo que se intenta conocer es los efectos del cambio climático en las plantas de alta montaña. Se eligió el Parque Nacional de Ordesa como un punto de muestreo porque, en función del gradiente altitudinal, había 4 cimas o 4 montañas que encajaban en los requisitos del proyecto, de tal manera que estaban representadas desde la zona alpina baja hasta la zona nival, había representación de los 4 pisos. Entonces tenemos Punta Cuta con 2.200 metros, Sierra Custodia con 2.500, Pico de Tobacor con 2.700 y Punta Las Olas con 3.000. Esos son las 4 cimas de muestreo. Los trabajos de muestreo se ha establecido una malla de cuadrados de 1 metro por 1 metro, y en cada cima, que había 4 cimas, pues se establecen 16 cuadrados de metro por metro. Y dentro de cada cuadrado de metro por metro se establecen celdillas de 10 centímetros. Y además este año se han desarrollado una serie de transectos. Aquí se puede ver lo que sería el data logger, que el proyecto Gloria inició en el año 2001, la primera vez que se realizó en el 2001, y este agosto de 2008 se ha repetido. Entonces, se han instalado unos data logger nuevos y, además de la temperatura del suelo, se registran el nitrógeno, la absorción de nitrógeno. En cada una de las parcelas se toman unos datos sobre flora, un listado de todas las especies que están presentes en cada una de las parcelas, y se anota otra información relacionada pues con briofitos o con líquenes, o con el porcentaje de cobertura de plantas vasculares o de superficie rocosa. Eso para cada una de las parcelas. Aquí, como un ejemplo muy gráfico de una localización máster en el Tirol, que empezaron los trabajos en el año 94 y que ya tienen la cartografía de la especie, pues la Saxifraga brioides se puede ver simplemente aquí en estas 2 fotos, cómo los polígonos se han reducido sustancialmente desde el año 1994 al 2004.
En Ordesa los trabajos para poder compararlos del 2001 al 2008 todavía no están disponibles. Están los listados, pero no la presentación de la cartografía. Y ahora voy a comentar lo que sería la evolución de la masa glaciar. Evolución reciente, porque el trabajo ya veremos que los años es un periodo corto de tiempo. Entonces, en el Parque Nacional de Ordesa tenemos uno de los complejos glaciares pirenaicos que son más importantes, no solo por su dimensión, que lo es, sino que también por su disposición en graderío. Entonces, aquí en la foto se ve claramente lo que sería, esto de aquí sería Monte Perdido y esto es el glaciar de la cara norte del Perdido. Entonces, tiene una zona superior, un graderío superior y una inferior. Este de aquí sería el cilindro y este el collado. Bien, lo que ocurre con los glaciares en general es que se han quedado reducidos a la zona que la acumulación nival encuentra unas condiciones más favorables y además la insolación pues tiende a ser reducida. Fue declarado en el año 2007 monumento natural, porque la Red Natural de Aragón ya tenía su listado de monumentos de glaciares pirenaicos como monumentos naturales, pero curiosamente el glaciar de Ordesa no estaba, porque ya era parque nacional, pero en el 2007 se le incluyó. Lo que se observa del glaciar de la cara norte del Perdido es lo mismo que se observa en la mayor parte de los glaciares pirenaicos, y es que tiene una dinámica regresiva. Es decir, que la tasa de fusión supera a la de acumulación nival, con lo cual pues tiene un proceso de degradación y de recesión que queda perfectamente reflejado tanto en la pérdida de superficie como en la pérdida de espesor, como en la pérdida del volumen de la masa glaciar. Aquí he puesto dos fotos porque son muy gráficas, una del año 1910 y otra del año 2007. Y es curioso porque también se puede reconocer la zona del glaciar superior y el inferior. Entonces se puede reconocer la cascada de Seracs, que en el año 1910 se reconoce perfectamente. Ya sabéis que los Seracs son las grietas que aparecen en el hielo para adaptarse a las condiciones de pendiente de la superficie. Entonces aquí están todas las grietas muy bien reconocidas como una cascada y, sin embargo, en la foto del 2007 ya ha desaparecido. El contorno es mucho más biselado, el aspecto del glaciar es terroso, tiene partículas en superficie. Lo mismo podemos decir de la foto de las columnas de hielo de la gruta helada de Casteret. Ya sabéis que el Parque Nacional de Ordesa es todo un sistema kárstico que tiene una gran cantidad de grutas y de simas, y una de ellas es la de Casteret, donde había pues toda la superficie de lagos helados y columnas con gran espesor de hielo, pero desde el año 1950 al año 2006 pues el espesor de las columnas de hielo pues ya se ve que se han reducido también sustancialmente. Entonces, tanto la cara norte del glaciar del Perdido como la gruta helada de Casteret son zonas de reservas. Esto quiere decir que el uso público no ha podido afectar prácticamente en nada en el proceso de recesión que se observa. Para la evolución de la masa glaciar, los trabajos que se han realizado, que los ha hecho la Universidad de Zaragoza y concretamente Asunción Julián y Javier Chueca, pues se han utilizado dos series de fotografías aéreas, una del año 81, que es en blanco y negro, y otra del año 99, que es en color. Luego, para el trabajo de gabinete, pues se trabaja con ArcGIS, utilizando la altimetría digital 5000 del Sistema de Información Territorial de Aragón y el modelo digital de elevación a partir del 25000 del CENIC. Entonces, en este mapa de aquí, que no se ve muy bien, pero se intuye, este sería el glaciar superior de la cara norte del Perdido, este de aquí el glaciar inferior y este es el glaciar de Marboré. Pues en el trabajo se han abordado las tres masas de los glaciares. Entonces, la pérdida de extensión y la pérdida de espesor está clara. Lo que ocurre es que la pérdida de espesor es mucho más impresionante que la pérdida de extensión. Entonces, si consideramos el glaciar superior el glaciar superior de Monte Perdido, se ve como dos líneas de contorno, una negra y una un poquito más hacia el interior, que es en gris, ¿no? Pues esta diferencia de las dos líneas es lo que marcaría
la reducción del perímetro. En todo el contorno de la masa glaciar se puede observar la reducción del perímetro. Pero aún así, en este glaciar superior ha pasado de tener 8,32 hectáreas a 6,8 hectáreas. En el glaciar inferior del Perdido, la reducción de superficie ha pasado de ser de 40 hectáreas a 33 hectáreas. Y luego, en el glaciar de Marboré, la reducción de superficie ha sido de 43 a 18. Y además, el glaciar de Marboré se ha fragmentado. Eso indica también un proceso continuo de recesión. Esto en relación con la reducción de superficie, pero la reducción de espesor, que está graduada de menos a más de los tonos claros hacia los tonos oscuros, se puede ver como en el glaciar superior la parte que está más oscura, no en todo el glaciar, pero solamente la zona que está más oscurecida en color negro, pues la pérdida de espesor de hielo está oscilando entre 25 y 30 metros, que es un dato bastante importante. En el inferior todavía más, porque la zona más oscura representa una pérdida de espesor de entre 35 y 40 metros. Y en el de Marboré ocurre lo mismo, las zonas más oscuras entre 25 y 30 metros. Las zonas de pérdida de espesor suelen coincidir con las que están próximas a la roca, ya el contacto entre la masa glaciar y la roca, y además están situadas a menor cota. Así pues que, considerando la serie del glaciar del Monte Perdido desde el año 1981 hasta 1999, pues encontramos que el hielo glaciar ha decrecido en superficie un 33% y en volumen 0,013 kilómetros cúbicos. Y luego, pues un índice que se da que pone la relación entre las pérdidas de volumen con las pérdidas de superficie es de 5,6. Pues la pérdida de volumen es mucho más representativa que la de superficie. Bien, con los trabajos del glaciar se va a continuar realizando trabajo de fotogrametría digital, con la intención de tener un registro lo más continuo posible de los procesos de regresión que está viviendo el glaciar del Perdido. En relación con las estaciones meteorológicas que tenemos en marcha, tenemos 4 estaciones que están situadas entre los 1.200 metros y los 1.359 metros. Bueno, pues están automatizadas, periódicamente tenemos que ir a descargar los datos y toma datos pues de viento, de temperatura, de humedad relativa, de lluvia, en fin, son sencillas. Pero sí merece la pena citar una estación meteorológica que es la de la estación de Goriz, porque está al lado del refugio de Goriz, porque tiene una serie de datos desde el año 1981 hasta el 2009. Pertenece a la red de la Agencia Estatal de Meteorología y está situada a 2.160 metros. Entonces, allí, como está al lado del refugio de Goriz, tiene permanentemente a alguien que se encarga del mantenimiento y de recoger la información de la estación. Entonces, quizá ahora nos queda pendiente pues, relacionar los procesos que hemos estado detectando y testificando con la serie climática que la tenemos de esta estación de Goriz. Bueno, y paso la palabra ya a Ramón para que él continúe contando. Buenos días. Bueno, voy a proseguir un poco con los trabajos que están realizando en el parque, que sobre todo con los que están más vinculados a los procesos de cambio global. Como ha explicado muy bien Elena, bueno, el parque estamos muy centrados en las partes más elevadas del parque, porque consideramos que, claro, van a ser las más sensibles, las primeras que van a tener problemas, que ya los están teniendo. Ya hemos visto que, por ejemplo, la regresión del glaciar es un aspecto muy visible, ¿no? Pues ha disminuido en espesor un equivalente a lo que sería un edificio de 10-12 plantas. Pues eso es una cantidad de hielo considerable y, desde luego, ya no queda lo que se ha perdido, para hacer una idea de los procesos de este área. Creemos que estas zonas elevadas
aportan varios temas interesantes. El primero es que son zonas poco tocadas, que secularmente no se han utilizado muy poco, porque prácticamente son desiertos de roca y hielo. No hay vegetación, entonces la ganadería subía muy esporádicamente a esas zonas y no hay ningún recurso que se haya explotado. Entonces, consideramos que es una zona que realmente los cambios que se producen sí que vendrían determinados por otros aspectos ya de cambio global o de cambio climático, ¿no? Por señalar uno de los motores que pueden estar actuando aquí. El otro aspecto importante de estas zonas es que al ser zonas tan frías, y yo creo que eso sí que es una aportación muy interesante del Pirineo central. Es, como decía ayer muy bien el doctor Catalán, no solo consiste en la altitud. Para saber lo que significa cada altitud, aquí hay una altitud media, bueno, en esta zona de la foto, pues unos 2.700 metros. Eso se puede alcanzar en más puntos de la cordillera, de la península. Pero, como comentaba el doctor Catalán, hay que ver qué temperaturas hace a las altitudes para saber qué significa eso, ¿no? Y aquí a esta altitud media pues tenemos ya solo un mes al año libre de heladas. El periodo vegetativo es muy corto y los recursos que allí están, tanto pues el tema de la nieve como los recursos biológicos, ya son especies muy adaptadas a ese piso nival. Eso yo creo que es una originalidad del Pirineo central, que es una buena aportación al tema del seguimiento en red y que sin duda puede facilitar el tener información o cambios antes que otros sistemas que a lo mejor no son tan fríos. Bueno, en los temas de indicadores de cambio climático, además del proyecto Gloria y el seguimiento de la masa glaciar, nos hemos concentrado también en el seguimiento de los vertebrados que habitan en esas zonas más altas, especialmente lo que respecta a poblaciones de paseriformes, de pequeñas aves, que son especialistas de esas zonas, y de un ave que no es un paseriforme, pero es una especie ártica básicamente, que también su límite de distribución está en las altas montañas meridionales, que es el lagópodo alpino. Luego comentaremos algo también sobre anfibios. En lo que se refiere a los paseriformes alpinos, el Pirineo central tiene una comunidad bastante interesante, con especies que son especialistas del alpino superior, como son gorrión y acentor alpinos y treparriscos, y otras especies que son especies más generalistas, como el colirrojo tizón y la coyalba gris, que son especialistas de medios, o sea, son aves de medios abiertos y que consiguen subir hasta cotas bajas medias del alpino. Entonces, los paseriformes es conocido por los que se hayan dedicado a trabajar con estas especies. Dentro de los vertebrados se considera que tienen ventajas en cuanto a que tienen una constancia interanual, las variaciones son pequeñas y reflejan bastante bien, podemos decir, que las variaciones en los recursos o en el ambiente también. También este grupo nos permitía comparar con los trabajos que se realizaron de estas comunidades hace 20 años, que se conocen las densidades de este punto y de otros puntos del Pirineo central. Entonces nos parecía bastante interesante conocer qué ha pasado en estas 2 décadas con estas especies. Más si cabe cuando sabemos que estas especies ya han sufrido en otros puntos regresiones o incluso extinciones locales, como sucedió hace unas décadas con 2 de estas especies, con el treparriscos, y otra especie que no hemos citado, que es la choa piquihualda, que se extinguieron ya hace décadas en Sierra Nevada, probablemente porque el tema del cambio climático, aunque sea una cosa relativamente moderna en la discusión, pues lleva actuando décadas, ¿no? Entonces, la primera idea era ver si la comunidad en estas zonas altas estaba íntegra, si no había pasado nada, o incluso las densidades de los paseriformes, si había alguna especie que se había modificado. Lo que hemos encontrado es que los cambios son relativamente pequeños, están todas las especies que estaban y están en densidades muy parecidas. Ninguna de los grandes especialistas alpinos parece que se haya visto afectado hasta el momento por los cambios del sitio. Como cambios más relevantes, podemos reseñar
precisamente a una de las especies que hemos dicho que no eran especialistas alpinos, que son de aves de medios abiertos, como el colirrojo tizón, que alcanzaba hace 20 años cotas hasta aproximadamente 2.500 metros y que actualmente son capaces de subir 200 metros. Ayer se señalaba con un seguimiento de mariposas en el sistema central que había mariposas que habían subido en varias décadas 200 metros, ¿no? Que coincide bastante la cifra con lo que parece que ha hecho esta especie también. Y que también se podría probablemente correlacionarse muy bien con lo que ha subido en altitud alguna de las isotermas. Otro de los trabajos es el seguimiento del lago podalpino, que es más reciente y que se utilizan técnicas parecidas a lo que se ha comentado en Aigües Tortes, que es que se muestran los machos justamente en esta época, los machos que cantan. Es un método relativamente rápido y eficiente de conocerlo. Esta es la cubeta de Marboré, es el circo de Tucarroya, es la vertiente norte del Perdido, donde está también el glaciar, y es una de las zonas donde todavía hay presencia de la especie. Relacionado con cambio climático y con cambio global en general, también es de mucho interés el seguimiento de anfibios. Es conocido que los anfibios están sufriendo un descenso a nivel mundial alarmante. Los expertos dicen que aproximadamente el 50% de las especies del mundo están amenazadas y que de estas especies amenazadas al menos un tercio se va a perder. Esto es lo que dicen los expertos en anfibios. Entonces, bueno, recogiendo un poco la idea del doctor Allen de que a lo mejor hay que correr hacia donde va la pelota, no donde está ahora, nosotros no hemos detectado problemas de anfibios, pero creemos que se pueden producir en un futuro cercano y hemos empezado ya a implementar seguimiento de estos organismos porque creemos que pueden ser de los candidatos más claros a tener problemas. Principalmente hemos centrado los trabajos en este endemismo que veis en la foto, que es Rana pirenaica, que es una especie que se describió hace una década, que es una cosa bastante sorprendente, y que tiene una distribución reducida en el Pirineo central. Es una rana de torrentes, no tiene nada que ver con rana temporaria, es mucho más ágil, ocupa torrentes bastante rápidos y presenta adaptaciones a estos torrentes. Por ejemplo, veis que hay una puesta pegada a una piedra, pega los huevos a una piedra porque si no se los llevaría la corriente. Los renacuajos también son capaces de aguantar velocidades de corriente grandes y la misma rana es una rana muy ágil para manejarse en ambientes de torrentes. Aquí también se aprecia un tritón pirenaico, que es una de los anfibios que suele aparecer junto a Rana pirenaica. Bueno, pues lo que hemos encontrado, el seguimiento, el parque lleva ya bastantes años, con distintos grupos haciendo este seguimiento. Y lo que se ha encontrado es que hay como dos sectores en el parque. Un sector oriental, que sería estos valles de Añisclo y Escuaín, que tiene unas poblaciones importantes y que la persistencia de las poblaciones ha sido buena. Como veis, en azul están todas las especies que se han ido siguiendo y que no han tenido problemas, y en rojo veis que alguna población ha desaparecido, precisamente en el 2007. Probablemente fruto de la última sequía que sufrió el parque. Sin embargo, el sector de Ordesa, que bueno, a priori pues parece igual de bueno, la situación de la especie es bastante más precaria. Veis que casi todas las localidades clásicas se han ido extinguiendo desde el 99, 2001, 2003. Cada vez que ha habido una sequía se ha extinguido alguna población y realmente ahora solo quedan dos buenas poblaciones en todo el Valle de las Arazas. Aquí se ve un poco la localización de las poblaciones y en rojo están señaladas las que se han extinguido recientemente. En realidad, nosotros no sabemos lo que pasa en el parque, como pasa a nivel global, no se sabe muy bien. Hay diversas hipótesis de por qué se extinguen los anfibios. En el parque sí que se han localizado algunos problemas
que parecen que pueden estar influyendo en anfibios y más concretamente en rana pirenaica, como es pues un uso público de algunas zonas importantes excesivo, con algo de contaminación, pisoteo y otras afectaciones. Y luego también parece que la cabecera del Arazas se ha visto muy perjudicada por una introducción de una especie no nativa, de una trucha que además tampoco era la local, a esta especie se le permitió acceder, o a este depredador, a las partes altas del Arazas, que naturalmente están aisladas por las cascadas que hay en la parte intermedia del valle y que son insuperables para un pez. Entonces, parece que este factor también está afectando y el parque, pues de alguna manera, se está documentando para solucionar estos problemas. Hay algunos, como los temas de uso público, que no hace falta que sepan más, pueden empezar ya a trabajar, y el tema de la depredación por estas truchas, pues bueno, es un tema que está documentándose. Estos efectos del cambio climático se verán acentuados por los otros motores de cambio global, ¿no?, en el parque y en todos sitios. Nosotros hemos seleccionado la modificación de los usos del suelo como uno de los factores que creemos que está actuando de forma más importante. Incluso creemos que sus efectos pueden ser mayores que los propios del cambio climático. Sabemos que en el Pirineo se ha producido un proceso doble. Por un lado, se ha despoblado y la población se ha envejecido. Entonces, pues ahora lo que queda, la gente que está usando el Pirineo como se hacía tradicionalmente, pues es gente muy mayor y que poco a poco va desapareciendo. Entonces, bueno, pues ante este retroceso de la acción del hombre, pues la naturaleza va recuperando, o sea, las sucesiones van avanzando y la naturaleza va recuperando lo que perdió en su día, ¿no? El problema es que muchas de las especies que son interesantes por su singularidad o por su interés de conservación o de los hábitats, son espacios abiertos que se generaron en su día o se mantuvieron por la acción de los ganaderos. No vamos a entrar en el debate de ayer si ganadería sí o no. Nuestra perspectiva es que aquí en la zona del parque sí que hay muchas especies, y además esto está corroborado por botánicos, entomólogos, bueno, en fin, hay bastante consenso del interés que tienen las zonas abiertas no forestales para la conservación, por su acumulación de biodiversidad y por su acumulación de especies de distribución restringida o muy singulares. Entonces, nuestra perspectiva con esto es que, sobre todo, claro, muchas de estas áreas se han robado al bosque, pero creemos que la suma de la biodiversidad del bosque con la de estas praderas, que a veces ocupan muy pocas hectáreas en medio del bosque, sí que permite a estos espacios tener una biodiversidad mucho mayor que si fuesen zonas absolutamente forestales, cuando además estas zonas abiertas normalmente tienen más diversidad que el propio bosque, comparando áreas equivalentes. Entonces, este efecto del cambio de los usos tradicionales se está estudiando aparte del tema de Gloria y de otros trabajos que hacen en el Instituto Pirenaico de Ecología, se está estudiando en praderas de media altitud, que son las más amenazadas, van a ser las primeras que se las está comiendo ya el bosque, y se utilizan como indicadores, sobre todo, de momento, lepidópteros. Aquí os pongo un ejemplo de algunos de los lepidópteros que tienen más interés, que son licénidos del género Maculinea. Las maculíneas en general tienen mucho interés de conservación a nivel europeo. Hay incluso proyectos internacionales como MAGMAN para intentar conservar las maculíneas. Son especies que por su ciclo vital, que es un ciclo vital que necesita de un hospedador de sus larvas, que son hormigas, pues claro, digamos que son incluso más susceptibles de tener problemas que el resto de los lepidópteros que viven en estas áreas abiertas. En este caso, sobre todo en estos lepidópteros del género Maculinea, lo que es necesario es que existan zonas pastadas además por oveja, y que el pasto tenga muy poca altura,
porque las hormigas que hospedan a la especie necesitan mucha insolación, necesitan que el sol llegue al suelo y incluso en praderas con pastos altos no podrían vivir. De hecho, las propias comunidades de hormigas son muy buenas indicadoras de cómo se gestionan estas praderas, porque varían, dependiendo de la insolación que llega al suelo, cambian las comunidades drásticamente. Entonces, estas maculíneas tienen gran parte del ciclo, ese sector que se ve en verde, creo que sí, lo pasan las larvas y las pupas en los hormigueros, sobre todo de hormigas del género Myrmica, que cuidan de las larvas. Aquí a la derecha se ve como una hormiga captura una pequeña oruga que se ha dejado caer de la planta, se la llevan a los hormigueros, las cuidan hasta que pupan y luego el adulto tiene una vida más bien corta, ¿no? Como una curiosidad, claro, es sorprendente cómo han conseguido las maculíneas aprovecharse de las hormigas para que las engorden y las cuiden. Hay un trabajo muy reciente que lo que viene a decir es que uno de los factores que puede estar implicado en esto es que las larvas y las pupas producen una estridulación que imita a las reinas de las propias colonias de las hormigas. Entonces, las hormigas, probablemente hay temas de feromonas también, pero vamos, esto es una hipótesis que hay. Si veis abajo las señales acústicas son muy parecidas y lo que piensan las hormigas es que es una reina más y la tratan como una reina, ¿eh? Entonces, bueno, claro, la pega de esto es que a nivel demográfico esto es un desastre, porque dependes de un hospedador y cualquier cambio en el hospedador pues a ti te va a repercutir mucho más por temas de tamaño poblacional y de la viabilidad de los tamaños poblacionales pequeños. Pero es un buen intento, de todas maneras. Bueno, lo que se ha hecho es en 4 puntos del valle, veis que son prados rodeados por bosque la mayoría. Se ha estudiado tanto los lepidópteros como las hormigas. Y lo que hemos encontrado es que todavía las comunidades de hormigas están muy bien representadas. Estos trabajos se han llevado por Xavier Espadaler de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y en lo que respecta a Maculinea, que es la especie más amenazada, pues bueno, deciros que estaba presente en el parque hace décadas, que desde hace décadas nadie la ha encontrado en el parque y que nosotros tampoco. En nuestros trabajos parece que sigue extinta. Solo hemos encontrado un pequeño núcleo que está ahí señalada con un punto amarillo, que es en la zona periférica del parque, muy cerca, y que coincide justamente con una de las zonas que todavía mantienen bastante ganadería de ovino. Si veis, el paisaje también es muy distinto, ¿eh? Entonces, bueno, está relativamente cerca del parque y probablemente se podría conseguir la recolonización del parque a partir de ese punto. Claro, si encontramos, como habéis visto en la diapositiva anterior, si hay comunidades de hormigas diversas con un montón de especies de mirmicas que podrían hospedar a la mariposa, pues claro, el efecto sobre la mariposa es el que decíamos, ¿no? Que realmente, aunque el hospedador todavía no haya disminuido mucho en número, probablemente es lo suficiente como para que la mariposa ya no pueda tener poblaciones viables. Además de esta mariposa, se siguen otros lepidópteros en los que se está, aunque los datos son difíciles de interpretar por la gran varianza interanual que hay en estas poblaciones, sí que lo que se ha visto en estos últimos años es que con los datos históricos que existían, muchas de estas especies, sobre todo las de medios abiertos, han disminuido muchísimo. Un caso paradigmático es el de Parnasius apollo, de la subespecie pirenaica, que era muy abundante en el parque y que ahora en nuestros muestreos es raro el año que vemos más de media docena de individuos. Esto es espectacular, ¿eh? Entonces, creemos que hay que seguir profundizando en este grupo porque probablemente es un buen indicador de lo que está pasando. Bueno, simplemente señalaros que el trabajo todavía está en fases muy iniciales, ya están participando bastantes instituciones y esperamos que en el futuro pues se involucre más todo el mundo. Gracias por vuestra atención. Solo añadir, que me he olvidado, pero yo creo que es un tema
que yo creo que la reunión esta es de gran interés para todo el mundo, sobre todo para nosotros, porque creo que es bueno que a los gestores de los espacios les llegue una opinión unánime del colectivo científico, sobre todo del interés de estos temas. Yo creo que para trabajar en estos temas estamos compitiendo con otros temas clásicos que se han trabajado en espacios, como es el seguimiento de las especies bandera, que tiene su interés, pero que mediáticamente, claro, también tiene un rendimiento muy grande, ¿no? No es lo mismo una liberación, pongamos, de un quebrantahuesos que el seguimiento de hormigas. Entonces, yo creo que es muy importante que los gestores reciban esta información de la importancia que tiene el seguimiento ecológico en los parques, para que realmente sea un tema que salga adelante. Gracias.